Yo creo que contra la mentira, contra la desinformación, contra los bulos, lo que tiene que haber es rebeldía civil. O sea, rebelarlo civilmente y denunciar constantemente a los mentirosos. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú, qué tal? Bueno, pues estupendamente. Más que contento por tenerte aquí. Que, bueno, pues la verdad es que tenemos mala fama de hablar muy mal de los medios de comunicación y de los periodistas, pero también tenemos a gala de, bueno, pues invitar a lo que consideramos lo que debería ser el periodismo y el papel de los medios de comunicación en nuestro país, que por desgracia, o este es mi diagnóstico, está en vaca flaca. Y precisamente antes de darte paso, estábamos recordando un momento del programa de Évole, no sé si lo viste, con Maruja Torres, y venía a decir, bueno, entre algunas palabrotas, a insultar, bueno, pues las malas personas, no solamente malas personas, que para ellas eso no es importante, sino sobre todo los malos periodistas que pululan y que tienen tanta presencia cada vez más en las televisiones principalmente, y ponía un nombre que era el de Eduardo Inda como ejemplo de todo esto. No sé si coincides con Maruja Torres, de la presencia cada vez más masiva de personas que no ejercen bien la labor de periodista o de comunicador en esas ventanas tan grandes como es la televisión, y donde cada vez el mentiroso profesional tiene más espacio. No sé si concuerdas con Maruja Torres o tienes tu propia opinión al respecto. No, bueno, yo creo que en mi opinión voy a coincidir bastante con Maruja. Evidentemente estamos viendo cómo determinados, bueno, le llamamos periodistas, le podemos llamar como queramos. En cualquier caso son activistas y son también mercenarios de una idea y de un sueldo, por qué no decirlo, y que se expresan no a título individual, aunque nos parezca que uno va y suelta lo que sea. No, son agentes de una determinada idea, de un determinado proyecto, de un determinado plan, y evidentemente estos periodistas, llamémoslo así, existen porque existen medios que son los que los catapultan, los que los necesitan y los que los proyectan. O sea, nadie de estos tipos que nos podemos imaginar y que nos pueden venir a la cabeza podrían funcionar solos. O sea, funcionan porque forman parte de algo. El mal periodismo es otra cosa. Hay malos periodistas, lo mismo que hay malos futbolistas, hay malos toreros, malos, yo qué sé, malos médicos, incluso desgraciadamente. Y por supuesto, hablando de mi primera profesión, también malos abogados. Pero no se trata de eso. Se trata no solamente de ser malo y ejercer mal el periodismo, sino ser agentes, mercenarios de un determinado proyecto, un determinado plan y un determinado objetivo. Precisamente, bueno, ahí aludías a tu profesión, tus estudios también como abogado, por lo tanto creo que no se me puede escapar la oportunidad de preguntarte, yendo un poquito más allá bueno, por eso digo, más allá de malos periodistas, porque yo siempre, cuando hay una desinformación muy descarada, siempre me pregunto si es por maldad o es por torpeza, es decir, si es un error a la hora de contrastar la información o que realmente forma parte de un plan y que realmente su labor y su objetivo es contaminar el espacio por el que pasa con desinformaciones, manipulaciones, etcétera. Y esta semana nosotros llegamos a destapar un paso más allá de algo que ya se ha conocido, y hablamos del papel de las cloacas del Estado, concretamente, aunque podíamos tener muchas vertientes, del papel de Villarejo poniendo en contacto a los, bueno, policía patriótica le llaman, o partidistas, puestos por el Partido Popular, miembros de la DAO, como Eugenio Pino, Bonifacio Díez, que a su vez, bueno, pues el propio Villarejo reconoce que los pone en contacto a Eduardo Inda con estos policías para que le hagan informe falso, y luego evidentemente tiene otra pata, ya hemos escuchado también los audios de Villarejo con diferentes, pues, directores de programas de televisión para que tuvieran aún más repercusión. Pero a mí una cosa que me alucina de todo esto es la impunidad de lo que yo considero que podrían ser hechos delictivos. Yo no sé si tú, a la hora de sopesar el problema que creo que es para la democracia, tanto la pata de la cloaca mediática o de la policía que interviene haciendo informe falso, sobre la pata mediática que no solamente los publica y ya se conoce todo esto,
sino que siguen estando dirigiendo pues prácticamente todos los espacios de prime time en todas las televisiones. Yo no sé dónde metería en un ranking de gravedad, porque si una es la que afecta a la parte visible, ¿no? A lo que llega a todo el mundo, en las cloacas del Estado, es decir, la policía que estaría para defendernos, hay también audios donde están en conversaciones con políticos del Partido Popular proponiéndole que haga este tipo de campaña. Yo no sé cómo me dirías tú que es más grave, si lo mediático o de las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también intervengan, y sobre todo incluso te diría impunidad que parece que tiene todo esto cuando parece tan grave, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico seguramente que tiene un análisis extra. Primero déjame que te diga una cosa. Un periodista torpe, un político torpe, un abogado torpe, un juez torpe es Alberto Casero. Es decir, un señor torpe que se equivoca. Eso es torpe. Ahora, la actuación contumaz y continua en el Parlamento del PP o de la extrema derecha no es torpeza, es un plan, es un objetivo. Volviendo a las respuestas que te daba en tu anterior pregunta, estos periodistas o estos medios de comunicación no van solos. O sea, forman parte de una estrategia en donde envuelve a todo el poder. Yo descalificaría por grave contra la democracia el plan, con todas sus variantes y con todas sus ramas. La rama judicial, la rama policial, la rama económica, la rama mediática. Es decir, aquí hay un plan constante de fortalecer un poder que digiere mal la democracia, que digiere mal la alternativa democrática que refleja los soberanos de este país, que somos los ciudadanos y ciudadanas a la hora de elegir. Esto que se ha dicho últimamente de la gente de bien, ¿no? La gente de bien al final, ¿qué son? Pues voy a citar a un periodista que no es precisamente un periodista de izquierda, sino ni tampoco un periodista falto de sospecha. Me refiero a Emilio Romero. Emilio Romero, que ejerció el periodismo en plena dictadura, decía que la derecha gobierna para 200 familias y el resto están engañados. Yo lo creo. Eso lo llevo yo a misa democrática. Es decir, ¿para quién gobierna el Partido Popular? Que no deja de ser un títere. Porque al final la derecha más importante de este país no está dentro del PP. La derecha más importante está fuera del PP y manda en el PP. Por eso ni Pablo Casado era un líder autónomo, ni el señor Feijóo tampoco lo es, pero es que tampoco lo era Mariano Rajoy. Es decir, ahí siempre hay una trama que envuelve a esas 200 familias o más, el número me da lo mismo. Esas 200 familias que además tienen una guinda en lo alto, que es la monarquía, y que penetran el poder económico y pretenden penetrar todos los poderes. Pero uno de los que se está viendo que penetran con más facilidad y que en parte también va a responder tu pregunta es el Poder Judicial. No digo que todos los jueces estén penetrados, cuidado. Digo que una parte muy importante de la judicatura está penetrada por ese poder. Y claro, eso hace, y además fíjate una cosa, precisamente ese poder penetrado por estas élites, estas 200 familias, dichas de manera metafórica, es el único poder de los tres poderes democráticos, el uno no electo. Creo que es fácil de comprender, porque claro, los poderes electos, en cualquier caso, aunque los penetre después cambia, porque los ciudadanos decidimos que eso ya nos gusta, pero el Poder Judicial no, el Poder Judicial siempre es el mismo, salvo que las razones biológicas o de la jubilación los afecten. Y después está el poder mediático, que también es un poder no electo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues estos poderes se han comportado de distintas maneras a lo largo de la democracia. Como formaban parte de aquel plan también que englobó a muchos demócratas, y que algunos y la mayoría pues lo hicieron y lo hicimos, yo también estuve involucrado en aquellos tiempos en lo que se llamó la transición, ¿no? Hay que comprender lo que significaba aquello y en las condiciones tan difíciles que afrontábamos la emergencia y la necesidad de la democracia. Y bueno, ahí este poder ha aceptado la primera transición. Pero ¿por qué está agitado ahora mismo? ¿Por qué está revuelto? Porque no acepta una segunda transición. Y en el momento que ha visto que puede haber un poder elegido, electo,
que forme un gobierno de coalición, que no sea heredero de los compromisos de la transición y que pueda hacer los cambios que el Estado español necesita para caminar de verdad hacia una democracia plena, que por mucho que nos duela cuando nos dicen, no, esto no es una democracia plena y mucha gente salta enfurecido. Miren ustedes, en un país democrático europeo, en donde el Consejo General del Poder Judicial lleva atrincherado en un régimen, diría yo, insurreccional, negándose a su propia renovación, aparte del espectáculo que dio el Tribunal Constitucional, no podemos decir que estemos en una democracia madura ni en una democracia, bueno, homologable al 100%. Evidentemente no somos Polonia, ni somos Hungría, ni somos Ucrania, pero evidentemente hay muchas cosas que hacer en este país, y ese poder que representa a la gente de bien, esas 200 familias, luego tiene alrededor lo que se llama la nobleza de Estado, ¿no? Que son estos funcionarios de alto rango que están en los ministerios, en la abogacía del Estado, los tribunales y tal, se creen ellos que son ricos y que son nobles de Estado y que por tanto tienen que garantizar la propia estabilidad. Bueno, ese es el poder, y ese poder no más que se le vence democráticamente. Cuidado, yo no estoy defendiendo ninguna posición que no sea la absoluta democracia. O sea, democracia contra los antidemócratas, porque esa es la gran fuerza de la democracia. El que podemos, si queremos, con nuestro voto, vencer a los antidemócratas. Claro, aparte yo hago una división, muchas veces se habla de la ultraderecha y todo esto, y sobre todo cuando hablamos de la red internacional y esos socios que se busca Vox a nivel internacional, yo creo que es hacerle un regalo, hacerle un regalo porque, como tú decías, hay gente en la derecha, tanto política como mediática, que son demócratas y que creo que incluso son de los principales perjudicados porque están viendo como un espacio no democrático está hegemonizando tanto los medios de comunicación de derecha. Estamos viendo como incluso el PP está financiando medios como Estado de Alarma o toda esa caterva que evidentemente no se le pueden llamar medios de comunicación, y precisamente yo creo que es bastante grave. Me refiero que si vemos que hay una policía política que hace informes falsos y que presiona a medios de comunicación o que les paga para que los publique, o vemos cómo chantajean a personas para que hagan denuncias falsas y todo esto, evidentemente no hablamos de ideología de derecha, sino que hablamos de cosas que no son democráticas. Y hay un elemento que se ha dado en democracia, porque luego están todos estos dicho, ¿no? Lo de que anochecimos en una dictadura y amanecimos demócratas, y hubo un trasvase inmediato de las Fuerzas Armadas, los jueces, bueno, pues los medios de comunicación, básicamente todo, ¿no? Y eso es así, la transición ha sido lenta, pero en democracia, y yo, por centrar un poco y también, pues también ser, bueno, no consecuente, ¿no? Pero incluso haciendo abogado del diablo, que bueno, no fue una transición modélica, a lo mejor como se dice, es decir, que al final, pues no... mucha gente que hizo delitos de lesa humanidad pues ha estado protegido, y bueno, todo esto, pero en esta democracia, digamos, entre otras cosas, se hicieron los canales de televisión privados, y a mí hay algo que sigue chocándome, y tú como persona que conoces el ecosistema mediático en España, también las televisiones, hay algo que a mí no me cuadra, es cómo todas las televisiones, porque estamos viendo lo que está pasando en las televisiones, pero no sé si como ciudadanos nos negamos a una impotencia de, bueno, es así, apaga la tele y ya está, cuando realmente son concesiones públicas. Estamos hablando de la mitad de las televisiones, el grupo Mediaset, que Berlusconi, el tipo que ha fraguado el gobierno de ultraderecha con Salvini y con Meloni, es quien manda en la mitad de las teles nuestras. Y es más, hace poco echaron a Basile y han prohibido, no sé si tú sabes estas novedades de Mediaset, han prohibido que Jorge Javier Vázquez hable de política. No sé si es que ya estaba hablando de más y ya solamente se va a hablar de política en tertulias como la de Ana Rosa. Y luego han puesto de directora general, no sé si el mismo puesto de Basile, pero bueno, la que fuera directora de comunicación de Ayuso. Pero luego, si miramos al otro lado, vemos que A3 Media, con uno de sus grandes directivos, Mauricio Casals, está en el centro de toda esta polémica con las cloacas del Estado, con los audios que hemos escuchado. Es decir, yo no sé si esto es demasiado pornográfico, o a mí me lo parece, o es suficientemente escandaloso para que, no sé si la ciudadanía o los políticos hagan alguna acción, porque a mí es que no sé por dónde encajarlo, pero entiendo que igual como se han dado esas concesiones televisivas, si vemos que están atacando a la democracia, no sé si hay la posibilidad de regenerar
algo tan importante como las concesiones televisivas en un país. Bueno, no sé cuál es tu opinión al respecto, porque yo le doy vuelta y digo, pero ¿cómo es posible que en una democracia estén al mando de nuestras televisiones tales personas? No ya ni siquiera los tertulianos de qué diario que vienen, quienes dirigen los programas, sino los propietarios de esas televisiones. Bueno, pero es un objetivo no solamente en España, sino en todo el mundo. O sea, ese poder que quiere escapar de las urnas, pero que quiere ejercer el poder, incluso el que se deriva de las urnas, ha encontrado un camino perfecto para el poder, que son los medios de comunicación. Y no es casual, cuando uno mira el accionariado de los medios de comunicación, la composición que tiene. Están representados precisamente todos esos poderes. Y a eso no van a renunciar. Ni van a renunciar a la manipulación, ni van a renunciar a intervenir en la política por todas las vías que conocemos, ¿no? Cuenta con un gran aliado, y es el aliado de la televisión, más, bueno, los medios de comunicación en general, con un sistema educativo defectuoso, en trance además de privatización, porque es otro de los objetivos de esta gran derecha. Es decir, hasta tal punto de ir convirtiendo a la gente en personas que lo que más quieren es sentarse en un sofá y que no quieren leer, sino que le lean. O sea, el principal objetivo de estos medios de comunicación no es solamente darte mala información, que también es idiotizarte. Las audiencias que muestran los programas de idiotización de este país son absolutamente alarmantes. Ahora, contra eso, ¿qué podemos hacer? Hombre, puede haber caminos jurídicos, algunos lo señalas tú, sería muy complicado, pero sí hay maneras y maneras. Por ejemplo, el poder político tiene que reaccionar de otra manera. Te voy a contar un ejemplo que, bueno, puede valer en parte, ¿no? Joe Biden, en el último debate sobre el Estado de la Nación, se negó a ir a Fox. Y bueno, de Fox ya hay suficiente literatura, sí, suficiente incluso registro cinematográfico para explicar yo qué es Fox. Pero hay déjame Fox meterte un bocadillo ahí. José María Aznar, desde que apoyó la guerra de Irak, está a sueldo de News Corp, de Murdoch, donde pertenece Fox, y creo que le han aumentado un 24% el último año. Yo creo que lleva más de 4 millones de euros cobrados desde que apoyó la guerra de Irak, que la lanzó Fox News, con lo de la arma de destrucción masiva. Cuando esta gente de la nobleza de Estado, que ya una nobleza global, entra en el circuito, no sale. Bien sea en el circuito mediático, en el circuito energético, en el circuito del poder en definitiva y del dinero. Los nombres se repiten. Algunos, ya que me ha hecho esta puñeta, haré otra. Algunos hasta niveles vergonzosos. Es que tenemos que el ex canciller de la República Federal Alemana y máximo dirigente de la socialdemocracia alemana, el señor Schröder, estaba cobrando de empresas gasísticas de Rusia. Me da igual que fuera Rusia o quien sea. Lo que quiero decir es que cuando esta gente entra en ese poder, en ese círculo del poder mediático, energético, de lo que sea, no sale. Ahí se tenemos un problema. Y cierro el paréntesis que te he hecho, ¿no? ¿Cuál es la defensa ante eso? Yo creo que, aparte de los loables empeños de las pequeñas televisiones, de los pequeños proyectos de comunicación, la educación, la conversación, el boca a boca, no podemos negarlo. Mira, como soy muy mayor, los que sean muy mayores y nos están escuchando como yo podrán entenderme perfectamente. Y los jóvenes también me van a entender. Al franquismo lo peleamos con una única televisión que había y con un único informativo que era el Parte y con un único sistema de periódicos. Sin embargo, los demócratas luchábamos contra Franco. ¿Nos van a vencer a nosotros dominando los medios de comunicación? Yo me niego. Ahora, evidentemente soy crítico. ¿En qué soy crítico? Bueno, soy crítico primero en el consentimiento de la gente, en la pasividad, el no entender que te están engañando. Eso es malísimo, pero ese es su objetivo. ¿En qué soy también beligerante? En el papel de los medios públicos, porque los medios públicos precisamente deberían de ser el contrapunto de la agresividad de los medios privados. ¿Cómo? Haciendo una información, por supuesto, leal, clara, plural, transparente. No se hace. Y los poderes públicos tienen su herramienta, y los partidos políticos, que es el control parlamentario y que son los órganos de dirección, de administración de estos, los consejos de administración. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los consejos de administración están colonizados también por la política partidista,
del reparto tú 2, yo 3, y algunos con acuerdos y pactos en algunas televisiones públicas absolutamente vergonzosas. Y cuando digo vergonzosa no me da vergüenza a la derecha, que eso ya va de nativitate. Lo que me da vergüenza es a qué pactos ha llegado alguna izquierda en algunos medios de comunicación pública. Eso es lo que sí me avergüenza, porque si podemos luchar en parte contra toda esta avalancha de desinformación y de idiotización de la gente, es en las televisiones públicas, en las radios públicas. Ahora, si queremos competir en audiencia, si queremos competir en basura, si queremos competir en derivaciones económicas, algunas ya incluso hasta condenadas por algunos tribunales, pues entonces estamos muy perdidos. Sí, precisamente, bueno, yo creo que estaremos la mayoría de acuerdo contigo. Y precisamente, bueno, te mando un mensaje de Antonio Barea, que nos escribe desde Brasil, y dice, bueno, Julián, antes de que se vaya, dile a Javier que le necesitamos, que viva la madre que le parió y que viva Cañete la Real. Yo creo que, bueno, él es un andaluz que ya lleva varios años en Brasil y que nos da las primicias cuando ha pasado todo lo de todo lo que ha pasado con el bolsonarismo, pues nos manda vídeos desde allí y todo, y la verdad es que, bueno, por eso leo el mensaje y que nos valga para recordarle a toda la gente que nos está viendo. De hecho, ya somos casi 1000 personas en directo, que podéis hacerles preguntas a Javier Aroca y que al final del programa, bueno, pues se las haremos. Hay otro elemento... Pero, perdona que le responda a este... Sí, dale. Tele en el doble sentido de la palabra, ¿no? Porque además está en Brasil, no, porque la gente pensará, bueno, ¿y qué tiene que ver Cañete la Real? Bueno, Cañete la Real es que es el pueblo de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, y hasta donde yo sé. Pero es que resulta que tanto mis abuelos como mis bisabuelos como mis tatarabuelos eran jornaleros del campo. Y yo siempre presumo, aunque yo luego tuve la suerte de que gracias a la inmigración de mis padres y que luego me pude matricular y hacer la carrera primero de Derecho y después las que me tocaron, pues he dejado de ser jornalero, pero mi vida estaba destinado fatalmente a ser también jornalero, con toda la dignidad que tiene el jornalero andaluz, por supuesto, pero iba a ser jornalero. Pero mira por dónde, al final he acabado de jornalero también de la comunicación. O sea que al final también soy jornalero, o sea que ya ves. Bueno, hay un tema que precisamente, y ya que estás hablando de jornalero y de andaluz, que se sale un poco de las lógicas de la gente que suele aparecer en la tele. Precisamente, y lo recordarás porque ha sido de las polémicas recientes donde, bueno, pues hiciste tu grito como andaluz y como me imagino que la mayoría de los andaluces, estoy refiriéndome al centralismo que existen en la mayoría de nuestros medios nacionales, y que ya se hizo patente, ya está al extremo, ya está al ridículo, en la cobertura de las elecciones andaluzas, donde no había ningún andaluz, ¿no? No sé si recuerdas esta polémica, pero bueno, esto sería una anécdota, si no fuera porque es la cruda realidad de nuestros medios de comunicación nacionales, que en ese punto son un poco franquistas en el sentido de una grande y libre, y que tienen totalmente... olvidado casi a la mayoría del país. ¿Cuál es tu opinión, sobre todo como andaluz? Porque te tocó esta, pero no fue una excepción, digamos que es la normalidad de nuestros medios nacionales, ¿no? Hombre, yo como andaluz, evidentemente, suelo hablar de lo que más conozco, que mi país, mi tierra, ¿no? Y allí conozco el centralismo y conozco la poca vertebración mediática que existe en Andalucía y lo malo que es para nosotros, porque somos tan grandes como Portugal. Pues imagínate, la falta de vertebración conlleva, aparte de desinformación, conlleva el localismo y la desarticulación de nuestra propia sociedad, incluida la sociedad civil. Por tanto, siempre lo condeno, y sobre todo porque el centralismo mediático con Andalucía es muy cruel, porque ha retransmitido siempre los peores tópicos contra nosotros, ¿no? Te acabo de decir que soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de jornaleros, ¿no? Bueno, para mí, cuando me quieren herir, lo que me dicen es que soy un señorito, ¿no? Eres un señorito andaluz. Bueno, normalmente los que me dicen eso no tienen ni puta idea de lo que es un señorito, ni lo que es un señorito andaluz. Pero el problema del centralismo mediático no es un problema solo de Andalucía, es un problema prácticamente de todo el Estado, ¿no? O sea, toda la información pasa a través de una lupa o de un tubo que está en Madrid. No estoy diciendo nada en contra de los madrileños, sino, ya me entendéis, ¿no? Es decir, allí están las grandes televisiones, allí están los grandes medios de comunicación en general,
las grandes cabeceras, y todo lo que transmiten lo transmiten desde la óptica de Madrid. Te voy a poner un ejemplo. Evidentemente Díaz Ayuso es una señora muy importante, ¿no?, en el debate político. Desde luego, si uno coge un periódico, escucha una radio, ve una televisión, lo es. Pero al final no deja de ser la presidenta de una comunidad uniprovincial, que tiene problemas, bueno, pues como tiene todo el mundo, algunos gravísimos, porque es, como ya se ha dicho, una especie de piso piloto de lo que es el neoliberalismo y subido de tono, yo diría que neofranquismo, y que se está verificando en Madrid. Bueno, pero realmente nosotros, los andaluces, a los gallegos, a los asturianos, a los manchegos, canarios, se me escapan otros más, nos importa un pepino Díaz Ayuso. Y sin embargo, todo el día es un machaque, ¿no? Miren ustedes, tenemos nuestros propios problemas. Tenemos nuestros propios problemas también con la sanidad pública, con la educación pública, con nuestros gobiernos, con nuestros presupuestos. O sea, todo no es Madrid. Todo no es Madrid. Claro, como quitando algunas excepciones en Barcelona o en Bilbao, algún medio en Galicia, quizá, pues evidentemente todos los medios de comunicación que operan en Andalucía o que operan en otras comunidades autónomas son agentes, son delegaciones de esos medios, y la mayoría los dejan para cuestiones, bueno, para la Semana Santa, para el tiempo, para algún que otro gracioso de estos que frecuentan en todas partes, y en mi tierra más todavía, y para ustedes contar. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones relativas al acento, ni a nuestra manera de hablar, ni la defensa de nuestros valores culturales, que normalmente están prostituidos, ¿no? Y normalmente reducidos al flamenquito y al pescadito y a cuatro otras chuminas que se encarga el centralismo mediático de amplificar, ¿no? Mira, yo precisamente como extremeño, aparte de extremeño de pueblo... Bueno, ¿qué te voy a contar entonces como extremeño? Yo sí, pero es que soy de las afueras de un pueblo chico. Es decir, vivía en el Monte del Casar, en un pueblo de... pero vivía a las afueras, así que soy de campo. Y precisamente, y con esto, hilando un poco con esto que estamos hablando, luego en la descentralización también de nuestros medios tampoco se escapa a ciertas, creo yo, fallas en cuanto a la labor que hacen los medios de comunicación. Esta semana se ha hecho, lo voy a compartir para que lo vean la gente que nos está viendo. Una noticia que se ha hecho, bueno, más o menos viral, una no noticia de COPE Extremadura. No sé si conoces esto, que ya llega hasta el ridículo, pero que me vale para entrar en otra vertiente de los medios, no solamente públicos, que según estás comentando por aquí, lo estaba comentando la gente, una de las últimas veces te cortaron en directo y se fueron tan frescos riéndose yo me acuerdo que lo compartí en su momento, intentando dar tu argumento, la tertuliana de la derecha te cortaba y al final no diste tu opinión. Creo que era hablando sobre la ley solo sí es sí. Pero no solamente la televisión pública también está afectada, antes lo has comentado. Aquí estuvo Roberto Laquidain, que es consejero de Radio Televisión Española, hablando del acuerdo que hizo el PSOE con el PP a cambio de la negociación en el Consejo del Poder Judicial, a cambio de dirigir las tertulias de Televisión Española, entre las cuales pues se encuentran en la que a ti te cortaban. Pero lo que estamos viendo ahora es una noticia de COPE Extremadura, momento de la llegada de Pedro Sánchez a Extremadura, ni en coche ni en tren, a bordo del Falcon, en el aeropuerto de Badajoz. Claro, esto lo veremos luego, pero ¿hasta qué punto? Y hablo concretamente de la COPE y del dinero que se gasta la Iglesia, que es más del que se gasta en Cáritas, en medios de comunicación que claramente no es que ya tengan una ideología claramente de derecha, sino que están empezando a utilizar las mismas herramientas que en esa hegemonía de espacios antidemocráticos, no de derecha, del uso de la mentira. No sé hasta qué punto, ¿cuál es tu opinión? Porque al final esto lo pagamos con dinero público, ¿no? Lo de la X para la Iglesia, gran parte no va para Cáritas, sino que todavía más dinero del que va para Cáritas o para acción social va para medios de comunicación que tiene claramente un sesgo de derecha. Pero te diría, si empieza, como estamos viendo, a usar la mentira para atacar a la izquierda, pues no sé hasta qué punto habría que fiscalizar si, como está pasando con medios como Estado de Alarma, que están financiados con dinero público de gobiernos del Partido Popular, que con dinero público se esté financiando desinformación. Y por otra parte, ¿cuál es tu opinión, no? Porque lo de la fe no debería de ser ideológico, ¿no? Es decir, hay personas cristianas de izquierda, de derecha, pero
aquí el papel de la COPE y otros medios de la Iglesia pues han tomado muy en serio su perfil político, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto de estas cosas. La primera opinión ya que me hablas de la COPE, decirte que mentir es pecado. Correcto. Según el catecismo de la Iglesia, mentir es pecado. Luego, por tanto, los obispos no deberían de permitir que su emisora se peque de esa manera tan desaforada. Ya sabes que hay una frase latina que dice cui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia? Cuando llegó Moreno Bonilla, el moderado Moreno Bonilla, al gobierno de Andalucía, lo primero que hizo fue perdonar una serie de millones a la COPE. Así, este tipo de mentiras que ha comentado la COPE con el avión del señor presidente del gobierno, ¿a quién beneficia? Beneficia al PP y beneficia a los partidos más reaccionarios de este país. Pero ¿por qué la mentira? ¿Por qué la mentira? O sea, a mí, antes se me olvidó decirte que, por supuesto, yo creo que en España hay una derecha razonable y una derecha a la que hay que respetar. No podemos pensar de que todo el mundo puede ser de una misma ideología en un país. El problema es que esa derecha no tiene partido. Esa derecha no tiene partido. Otra cosa es que luego a la hora de votar voten bueno, en función de decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Con la nariz tapada, pero no tiene derecha. ¿Por qué? Porque una derecha que basa su acción en la mentira y en la difamación. O sea, pero aquí no pasa nada. O sea, un medio de comunicación en otros países cuenta la mentira que contó el otro día la COPE y se le caen los calzones. Se le caen los calzones, crítica de la propia derecha. Con respecto luego a la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica, mirad, esto se resuelve con los dichosos acuerdos con la Santa Sede, entre otras cosas. Y impidiendo que de una vez por todas haya partidos cristeros en España. Porque la Constitución dice que nuestro ordenamiento jurídico es aconfesional. Por tanto, no debe haber este tipo de privilegios. Pero otra cosa, ¿qué hace la Iglesia Católica con un medio de comunicación que no sirve para catequizar a la gente? Porque eso sería, diría, hasta respetable. Esto tiene un medio de comunicación para hacer que los ciudadanos de este país sean buenos cristianos, que no pequen, por ejemplo, que no cuenten mentiras, que no roben. Pero es que estos medios no se dedican a eso, se dedican a otras cosas, ¿no? Y es muy lamentable. Pero además hay otro problema, que es el problema de la competencia entre los medios de comunicación. Hay un medio de comunicación, ponle el nombre que tú quieras, que tiene dificultades de financiación, en fin, lo que sea. Los problemas que tienen todos los medios de comunicación. Y con sus pasos buenos o malos tiene que rendir cuenta ante un consejo de administración, que lo puede cesar o puede, en fin, todo lo que puede pasar en una empresa. Pero ¿quién es la empresa de estos medios de comunicación? ¿El Espíritu Santo? Claro. ¿Ante quién rinden cuenta? Es que ese es el problema. El problema es que además es, desde el punto de vista democrático, una competencia desleal. Porque mientras unos rinden cuenta a sus accionistas, aunque no nos gusten, otros rinden cuenta ante el Espíritu Santo, que se lo perdona todo. Claro, y aparte, con lo que tú decías, como tú empezabas la respuesta, que aparte, según el cristianismo, mentir es pecado. Por lo tanto, eso debería ser una línea roja, entiendo yo. Pero bueno. Y robar también, ¿no? Claro, o sea, claro. No se puede aplaudir ni darle voz a los que roban. Claro, si estamos viendo que un señor que decía que tenía el ángel de la guarda, de nombre Marcelo, lo condenan o le pide la fiscalía 15 años de prisión por haber participado en una maniobra envolvente para impedir que sepamos hasta qué punto ha robado la trama del Partido Popular. Yo me imagino que Dios tiene que estar que le saltan los plumillos a ver que un señor al que le ha puesto de mano un ángel de la guarda, pues ha sido trincado, digámoslo así, protegiendo a ladrones, ¿no? Bueno, sí. Nos quedan 10 minutos. Muy poco cristiano. Nos quedan 10 minutos. Hay muchísimas preguntas. Voy a empezar a leer preguntas de las casi. Voy a hacer más breve. Eso, vamos para que entren más preguntas. La primera que leo por aquí. Habrá que preguntarle a Javier cómo se lleva a sentarse delante de algunos tertulianos muy de derecha e intentar desmentir los bulos y que no le dejen. Pues se lleva mal, pero contra lo que me dice mucha gente, levántate y vete, o no vayas más, o no te sientes confundido. Yo creo que no, que es un error. Totalmente de acuerdo. Hay que aprovechar todos los sitios donde podamos ir y combatir con argumentos lo que ellos solamente saben expresar con voces, con insultos y con mentiras. Por tanto, yo animo a todos los compañeros, a todos los que pues tienen la posibilidad de decir algo en un medio de comunicación, se sienten con quien se siente, que vayan y que defiendan la democracia
que defiendan el progreso y que defiendan la libertad y bueno, la esperanza en un mundo distinto. No nos podemos achantar ante este tipo de personas, ¿no? Mira, precisamente como andaluz, pues sale aquí la pregunta y bueno, creo que también hay que aprovechar. Aparte, como una persona que, bueno, no hace falta que te autodenomines, pero no tienes problema en hacerlo, una persona de izquierda, progresista, y seguramente que tienes una opinión que a mucha gente le gustaría escuchar. Y como aquí dice, me gustaría escuchar su opinión sobre lo ocurrido en las elecciones de Andalucía entre las izquierdas. Bueno, aquí ya hemos hablado de ello, pero seguramente que el análisis que hagas, pues seguramente será agradecido por todo. A mí me pareció un auténtico desastre, ¿no? O sea, no se puede ser más desafortunado. Primero, no uniéndose y después dar la idea de un auténtico guirigay, ¿no? Eso no es bueno. Pues la izquierda, yo no tengo ningún problema en definirme como izquierda. La izquierda no solamente tiene que ser una acción política votada, una acción política que pueda llevar a cabo políticas progresistas, no, además tiene que ofrecer un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de sociedad. Y si el modelo que estamos dando es de los personalismos, de los fulanismos, de la desunión, pues ¿cómo nos va a votar la gente? ¿O cómo les va a votar la gente? Yo creo que ha sido un error mayúsculo y lo peor no es eso, Julián, parece que no hemos aprendido. Exacto. Porque todavía existe una fragmentación en la izquierda que es absolutamente inaceptable y además es suicida, porque esto significa que la derecha tiene, en fin, más posibilidades. Pero te voy a decir incluso algo peor de lo que ha pasado con la desunión de la izquierda y con la mala, ¿cómo se dice? La mala performance, que no me será la palabra, de la otra izquierda, la izquierda convencional. Lo peor no es que haya ganado la derecha y que haya votado poca gente a la izquierda. Lo peor es que hay un 42% de los andaluces que no votaron en las últimas elecciones. Y además la mayoría en barrios obreros, en barrios muy dañados por esta sociedad que padecemos todos. ¿Eso a qué se debe? ¿A qué se debe? A que no se ilusionan con la izquierda. O sea, la izquierda esta desunida, peleada, fulanista, ha acabado con la paciencia de muchísimos trabajadores y trabajadoras de Andalucía que han decidido que no votan a nadie. Mira, precisamente has hablado de la desmovilización de las izquierdas andaluzas. Recientemente se ha conocido porque hay varias preguntas insistiendo en qué parece lo de las cloacas y todo eso, y simplemente, ahora que has comentado esto, se ha conocido hace poco que el caso Neurona, este caso que hay varias novedades, que si se le ha olvidado, que metió a Pablo Iglesias por error, bueno, todos estos casos, lo último que se ha conocido, que ya es la última puntilla que queda, es que se ha elegido como perito a la persona que hizo la campaña sucia en Andalucía para desmovilizar a la izquierda con fake news y haciendo páginas falsas del PSOE y de Guiño y Rejón, conmigo no contéis, para que digamos que no votaran a Podemos y al PSOE. Esta es la persona elegida por la justicia para hacer el peritaje, ¿no? Es decir, que en su mano alguien que ha hecho campañas sucias contra la izquierda pues va a decidir. Bueno, están preguntando mucho sobre las cloacas, cuál es tu opinión de las cloacas. Si quieres, lo concretamos en esto del caso Neurona, porque aparte vamos a hablar de él hoy. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el caso Neurona es un caso palmario de lawfare, que es como se dice en plan inglés cursi, guerra judicial. O sea, el Poder Judicial, como no se presenta en las elecciones, pero es un elemento al servicio del poder, pues hace la guerra por su cuenta o por mandato y interviene en la política a través del poder impresionante que tienen los jueces. Lo hemos visto con el caso Neurona. A mí el que haya un perito o no un perito, hombre, no es que no me importe. Me importa, aunque sea por razones estéticas. No es el único caso de un mal perito con antecedentes incluso hasta ultrafascistas y criminales. No es el único caso. Pero si tenemos que confiar en los jueces, no podemos vernos ante este juez que dice, pues me equivoqué una vez, me equivoqué dos, me equivoqué tres. A los que veíamos de mi edad aquella serie mítica, en mi opinión, del Chavo del Ocho, con Chesperito, decía, fue sin querer queriendo. Él decía, fue sin querer queriendo. Yo creo que los jueces se equivocan sin querer queriendo. Es inaceptable que el Poder Judicial se meta en política. Y es inaceptable que interfiera y quiera intervenir en la gobernación de un país, como es el caso en que nos ocupa. Pero lo más inaceptable de todo, Julián, es que cuando cometen este tipo
de fechorías quedan impunes. Porque un juez se equivoca, se puede equivocar, pero la clave ¿cuál es? La clave es, hombre, que si yo me equivoco, y pues a mí me denuncian, o yo qué sé, o se va al garete mi hacienda, mi dinero, mi reputación, incluso puedo acabar en la cárcel. Pero a los jueces nunca le pasa nada, o casi nunca. No, no, está claro. Aquí nuestra conclusión es que la impunidad es una de las patas que hacen que la desinformación tenga tanto éxito. Pero no hay, pero escúchame, te decía una cosa muy fuerte y muy solemne. No hay democracia con impunidad judicial. Con ningún tipo de impunidad, pero con impunidad judicial no. ¿Por qué? Por lo mismo que te he dicho al principio de este encuentro. Porque el poder judicial es un poder no electo. Porque si yo soy el presidente del gobierno y yo me equivoco, la gente como mínimo puede dejar de votarme. Claro. Pues mira, vamos a terminar con una pregunta que al final es un poco la pregunta que muchas veces pues no tenemos una respuesta clara. Bueno, en realidad es ¿qué se puede hacer contra las campañas de odio, de mentiras, contra la desinformación? Hay muchísima más presencia también en redes de este tipo de personajes que sobre la izquierda, pero bueno, en general muchas veces nos hacemos la pregunta si hay que desmontar, hay que contestar cuando hay un ataque con insultos. ¿Cuál es tu opinión que es la más eficaz para luchar contra campañas de desinformación, campañas de acoso, de odio? Pues yo contra la campaña de odio, la ley. La ley. Existe una ley que castiga este tipo de cosas. Contra la desinformación, información, rebatir la desinformación. No nos podemos quedar quietos. Hay que rebatir la desinformación. Contra la mentira, bueno, es que en democracia la única manera que nos queda es no venirnos abajo. Yo, poniéndote el ejemplo que te ponía antes de cuando luchábamos contra Franco y no había medios de comunicación democrático, ni privado, ni público, no había nada. Íbamos a un bar, a nuestro puesto de trabajo, a la facultad, a hacer deporte y no nos callábamos. Cuando alguien decía una mentira, le decíamos, no, tú estás mintiendo, tú te estás equivocando. Franco es un dictador y lo que está haciendo es esto, y está matando gente, y no nos callábamos. Y combatíamos verbalmente, dialécticamente con quien fuera. Yo veo a la gente hoy muy tranquila. Muy tranquila, ¿no? Mire usted, cuando alguien dice una mentira hay que decirle, usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso, lo he cogido. Usted está mintiendo. Pero eso no ocurre. Yo creo que contra la mentira, contra la desinformación, contra los bulos, lo que tiene que haber es rebeldía civil. O sea, rebelarlo civilmente y denunciar constantemente a los mentirosos. Y apoyarnos en medios de comunicación democráticos. Y apoyar a los comunicadores que se juegan. De verdad, creedme. No es fácil estar en los medios de comunicación defendiendo posturas democráticas, posturas plurales, posturas progresistas. Hay que defender a los nuestros, de verdad, os lo digo. No estoy pidiendo nada para mí, porque yo, al fin y al cabo, ya estoy de vuelta y de retirada. Pero hay muchos chavales, muchos jóvenes que se están batiendo el cobre todos los días, algunos con becas o mal pagados. Hay que apoyar a esa gente, hay que apoyar a la gente que se la juega por la libertad y por la democracia y por el progreso. Pues nada, muchísimas gracias. Tenemos el compromiso de dejarlo hasta ahora porque tienes que hacer un viaje. Bueno, nos está viendo ya más de 1.600 personas y bueno, seguramente que ha ido aumentando la audiencia pues escuchándote porque bueno, como dicen por aquí, eres un libro abierto. Muchas veces, mucha gente dice también que se interesó por la política gracias a ti. Bueno, muchos mensajes de apoyo y nada, lo he dicho, gracias por pasar por aquí. Espero que no sea la última vez, que haya otra ocasión más tranquila para hablar de ello. Como he estado menos tiempo del que debería haber estado, según lo que queríais, lo más que puedo hacer es deciros que estoy dispuesto a venir otra vez, déjame un besito y por supuesto a toda la gente que habla bien de mí, darle un abrazo, y a los que hablan mal también, porque es presuntuoso pensar que uno siempre acierta. Yo me equivoco también muchas veces. Y por tanto yo le agradezco a la gente el cariño y el afecto que me tienen y que entiendan que lo valoramos mucho, porque muchas veces estás en un medio de comunicación y estás diciendo cosas contracorrientes y al mismo tiempo piensas, pero ¿me estará escuchando alguien? ¿Estaré convenciendo antes a alguien? Porque créanme que muchas veces cuando estás en medio del tiroteo dialéctico de un medio de comunicación te entras ganas de irte
y no volver más. Pero no es mi caso. Alguna vez he tenido esa tentación, pero no es mi caso. Conmigo no van a poder. Yo, por darte feedback, aquí criticamos mucho los medios de comunicación y muchos periodistas, yo estoy de acuerdo contigo, hay que estar en todos sitios y precisamente lo que quieren es echar de todos los espacios a gente que tiene opiniones demócratas o progresistas y evidentemente se te agradece el esfuerzo y que sigas estando. Yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo que por más hostil que sea el espacio hay que estar y no hay que irse, así que también gracias por eso, Javier. Espero verte pronto, evidentemente cogemos el guante y en breve, pues cuando haya oportunidad te volvemos a invitar. Un abrazo a todos y, si me permite, uno muy particular al cañetero de Brasil. Muy bien, sí. me ha tocado Antonio Barea, que desde Brasil nos sigue, nos ayuda desde la gente que nos apoya desde el inicio. Me ha tocado la sangre, un abrazo cañetero para él. Venga, un abrazo, Javier. Venga, salud. Hasta pronto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.